Tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda clase de competencias gerenciales, la cual lleva la nomenclatura LAEN 025 ante la Secretaría de Educación Pública, que compete a la tira de materias de la licenciatura en Administración de Empresas y Negocios. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. A continuación, usted observará en la pantalla la segunda actividad. Recuerde que estamos cursando nuestra segunda clase, la cual cubrirá la tercera, cuarta y parte de la quinta unidad. La actividad corresponde al tema 5.3, estilos de coaching, donde usted tendrá que redactar brevemente un ensayo de 2 cuartillas explicando los estilos de coaching. Recuerde, es importante que usted incluya sus datos en la parte superior: licenciatura que cursa, asignatura, nombre completo, nombre de la actividad. Utilice letra Arial 10. Alinee y justifique el texto. También recuerde aplicar un interlineado de 1.5. Fecha, nombre del profesor y ID. No olvide leer nuestros criterios generales de evaluación, bajo las cuales le será calificada esta segunda actividad. Lo que usted encontrará en esta segunda diapositiva para que usted pueda apoyarse a elaborar su actividad es el tema estilos de coaching, que más adelante explicaré ahondamente, pero también como apoyo al dar clic aquí sobre la caja de texto, usted podría encontrar también información complementaria en la cual se puede apoyar para poder redactar su ensayo. Recuerda que este ensayo es a 2 cuartillas. Una vez que usted realice la actividad, es importante que la cargue en la plataforma de la escuela a fin de que le sea evaluada esta segunda actividad. Vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es 3.3, la automotivación. Pero también vamos a observar parte de nuestro siguiente tema, que es la empatía. ¿Qué es automotivación? Es la habilidad que tenemos de generar un estado de continua búsqueda y persistencia para lograr nuestros objetivos y hacer frente a nuestros problemas, así como también pues, poder solucionar las distintas situaciones que se nos enfrentan en nuestro día a día. Las personas en esta dimensión pueden manifestar gran entusiasmo por su trabajo. Son personas que fácilmente logran las metas que se tienen planteadas porque están teniendo también una remuneración económica, pues, de acuerdo a lo que ellos necesitan. Son personas que también en el entorno laboral pueden manifestar un alto grado de iniciativa y son muy comprometidos con la organización. ¿De qué otra forma podemos distinguir una persona que tiene gran motivación? Pues son personas que simple y sencillamente todo lo ven de forma positiva, es decir, son optimistas. Y por lo tanto, ellos constantemente se plantean objetivos y los logran. Lo importante de la automotivación, yo aquí puse en la imagen, los puse reflejados a ustedes. Vemos un estudiante que va avanzando ahí en los escalones, y los escalones precisamente son libros. Lo que representan es cada uno de los semestres o cuatrimestres que usted está cursando. ¿Para qué? Para lograr alcanzar el título que tan esperado y soñado se convierte en este momento para nuestros alumnos. La automotivación proviene de la familia, de poder alcanzar un mejor puesto, un mejor salario, de ascender a ese cargo que tanto hemos soñado, de buscar un mejor empleo y, ¿por qué no?, tener una mejor remuneración económica. Otros la motivación la tienen en sus hijos, en su pareja, en su familia. Y algunos estudiantes más simple y sencillamente lo hacen porque siempre fue su sueño, nunca tuvieron la oportunidad y hoy lo están logrando. Lo importante de la automotivación es siempre tener ese punto de partida que nos ayuda a ser mejores. Hablando particularmente de nuestra escuela, tenemos alumnos de más de 35 años y hasta los 80, lo que habla de que no hay una edad realmente para estudiar, y si en algún punto de la vida las oportunidades no se nos dieron, ahora nosotros tenemos la capacidad de generar esas propias oportunidades. Ustedes son punto de lanza de automotivación para otras personas, sobrinos, hijos, pareja, porque al verlos que se están preparando,
para poder concluir su licenciatura, pues ellos dicen, ah, si él lo está haciendo, yo también puedo. Entonces, es una forma de motivarnos, es una forma de crear precisamente esa iniciativa en las personas. Vamos a ver el siguiente concepto que nos habla de la empatía. ¿Qué es la empatía? Pues es la habilidad que tenemos para entender las necesidades, los sentimientos y los problemas de los demás, poniéndose en el lugar de esa persona, lo que coloquialmente decimos poniéndose en los zapatos de otra persona, respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales. Esa es la empatía. Si alguien me platica de que perdió a un ser querido y hace muchos años yo también perdí un ser querido, pues puedo tener empatía, puedo generar ese sentimiento porque sé perfectamente lo que se siente perder a un ser querido. La empatía es aquel sentimiento que yo conozco y sé perfectamente lo que esa persona está viviendo en ese momento. Por lo tanto, puedo ser apoyo emocional para esa persona. Ujú. Es ponerme en el lugar de la otra persona, es entenderla, es comprenderla. Y nosotros como administradores constantemente vamos a escuchar situaciones personales eh, que nuestro recurso humano está viviendo. ¿Sí? Que falleció un familiar, que tenemos a un hijo, a alguien en un hospital, que la situación económica es grave, que tal vez hay algún problema de tipo legal, o porque no también es muy constante escuchar problemas con las parejas al punto de hablar de un divorcio. Entonces, todo eso hace que el personal se mueva, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues simple y sencillamente tenemos en ese momento a alguien que está distraído en la labor, que no está presente, ¿no? Que probablemente está ahí porque tenía que asistir, pero realmente su mente está en otro lugar. Muchas veces con el solo hecho de escuchar a la persona, no vamos a solucionarle los problemas, porque si no, administradores, pues cargaríamos un, un costal enorme de problemas de todo el personal. Pero el hecho de que tú escuches a una persona, esa persona siente una ligereza porque pues, alguien me escuchó, no me criticó, no me juzgó, simple y sencillamente alguien me escuchó, sabe lo que está viviendo, entiende lo que estoy viviendo. Eso es empatía. Las personas en las que se manifiesta esta característica de la empatía son aquellos que son capaces de escuchar a los demás, ¿sí? Que además pueden entender las distintas situaciones que se están viviendo, ¿sí? Usualmente las personas que son más empáticas tienen mayor popularidad y reconocimiento social. También se anticipan a las necesidades de los demás. O sea, antes de que tú le quieras decir que tienes un problema, él ya te está preguntando que cómo estás. Aprovechen las oportunidades que les ofrecen otras personas también. Eso es ser empático. Entonces, como administradores tenemos que manejar dos cosas que son bases, la automotivación y la empatía. La automotivación también la podemos generar a través de programas de recursos humanos, mm, desarrollo de carrera, por ejemplo. Ujú. Y la parte de empatía también la podemos desarrollar a través de programas donde simple y sencillamente todos compartimos un sentimiento, por ejemplo, la alegría, y anotamos en un papelito por qué me siento alegre o qué me ha hecho sentir alegre durante la última semana. Al compartir qué ha sido, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo a mis hijos y un compañero con el cual nunca tengo trato pone también que sus hijos, en ese momento me estoy enterando que él también es padre de familia y se genera ese sentimiento de empatía. Las distintas dinámicas que se pueden realizar dentro de una compañía sirven para eso, para romper esas barreras de hielo que a veces las mismas labores, ¿sí? No permiten tener esa comunicación entre el personal, el ritmo de trabajo tan acelerado. ¿Y eso qué ocasiona? Pues simple y sencillamente un acercamiento. Ujú. Y ese acercamiento permite romper esas barreras de hielo, de falta de comunicación y mejoran las actividades dentro de la compañía.
A continuación, como tema, las habilidades sociales. ¿Quiénes son las personas que tienen mejores habilidades sociales? Pues son aquellos que son buenos negociadores, que son excelentes líderes, que además saben trabajar en equipo. Estas habilidades sociales, ¿cuáles son? Pues nos dice que son personas que saben, ya lo habíamos comentado, trabajar en equipo o liderazgo, este, que ya habíamos dicho, son buenos negociadores, estos tres ya los habíamos mencionado, pero también son personas que tienen muy buenas relaciones interpersonales, se comunican fácilmente con otras personas. Además, son empáticos, pueden entender la situación que está viviendo otro ser humano, ¿no? Tienen muy buena comunicación y además tienden a ser muy asertivos. Todo esto son aquellas personas que tienen muy buenas habilidades sociales. Se considera que no es un requerimiento destacarse en cada una de estas características que conforman el sistema de competencias de la inteligencia emocional, pero sí es necesario demostrar un amplio margen de capacidades que permitan alcanzar un estado deseado. ¿Sí? Aparentemente, ¿verdad? Este estado deseado es el que nosotros aspiramos como administradores de una empresa o de una organización. ¿Y cuáles son? Un nivel de autoconocimiento de nuestro potencial como ser humano y maximizar el mismo, ayudar a gestionar nuestras emociones, mantener e incrementar la automotivación, establecer el autocontrol, lograr un real entendimiento de los demás e impulsar la colaboración y la sinergia de los equipos de trabajo. El objetivo del desarrollo de las competencias está en estimular el mejor aprovechamiento de las cualidades de cada individuo para que éste se integre coherentemente a su entorno laboral. Por tal razón, las personas pueden con un proceso orientado desarrollar su inteligencia emocional y para ello es importante buscar un equilibrio de todas estas habilidades sociales. Terminado nuestra tercera unidad, vamos a abordar ahora nuestra cuarta unidad, la cual lleva por título la inteligencia múltiple y las competencias gerenciales. Vamos a ver cuáles son esas competencias que debe de poseer un gerente. Como primer tema, 4.1, concepto de inteligencia múltiple. ¿Qué es la inteligencia múltiple? Son aquellas características que debe de poseer un gerente. Recuerden que estamos hablando de inteligencias múltiples enfocadas particularmente ahora en la gerencia. ¿Qué habilidades debe de tener un gerente? ¿Sí? Bueno, pues debe de ser inteligente, ¿verdad? En varios aspectos. ¿Cuáles son esos varios aspectos? Bueno, en el aspecto lingüístico, debe ser un excelente comunicador. ¿Sí? Debe de ser una persona, además, con una inteligencia musical. ¿No? ¿Qué tiene que ver la música con las competencias gerenciales? Bueno, es que la música no solamente es parte de la cultura, sino que además recordemos que la música eh, a lo largo de la vida de los seres humanos nos puede ayudar a relajarnos, a quitarnos un poco el estrés. ¿Sí? Entonces, la inteligencia musical forma parte del complemento de los seres humanos, por eso es que los niños constantemente llevan esta materia en las escuelas. Debe de ser una persona que tenga mucha inteligencia, domine bien los números y las matemáticas. ¿No? La gran mayoría de los gerentes sabe perfectamente el dominio de esto. Debe de ser una persona inteligente, ¿no? Para aquellas actividades que son manuales o kinestésicas, donde se aplica precisamente el uso de las manos. Deben de tener una inteligencia naturalista, deben de estar muy pro con el medio ambiente,
Inteligencia interpersonal. Ellos no basta con que conozcan a su personal, sino también hacia ellos mismos, para conocer precisamente cuáles son sus debilidades. Y la inteligencia interpersonal es conocer al resto de su personal. Yo los conozco, sé cuáles son sus puntos fuertes, sé que puedo aprovechar de ellos. También tenemos la inteligencia visual y especial, y es que el gerente debe de ser un gran observador. Gran parte de lo que percibimos a lo largo de la vida solamente basta con observar. No necesitamos que las personas digan nada. Las personas emanan sentimientos y muestras de cómo se encuentran. ¿Sí? Con solo observar su rostro y su postura podemos delimitar cómo es la persona, cómo se encuentra en ese momento. ¿Sí? Según Howard Gardner, nos dice que los seres humanos estamos dotados de varios tipos de inteligencias, todas estas. ¿Sí? Unas las desarrollamos más, ¿no?, que otras, dependiendo de distintos factores. Estos dependen mucho de nuestro medio ambiente. Es decir, que esto depende mucho, ¿cierto?, de nuestra familia, de nuestros amigos, ¿vale?, de nuestra escuela, de con quién nos estamos nosotros relacionando. Y por supuesto también todo eso nos va dando una experiencia social. También es parte de agua, sin lugar a dudas, la genética. La genética también juega un punto importante. ¿Qué le vamos a marcar esto? ¿Y cómo se puede definir esta inteligencia múltiple? Como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Es decir, si nosotros vamos a desplazar un producto en el mercado, ¿verdad? Ese producto quieren adquirirlo no solo aquí en México, en China, en Sinaloa, en Sonora, tal, por eso es que se habla de distintas culturas. Es valioso cuando nuestro producto lo necesitan en distintas partes del mundo. Yo creo que este precepto de Gardner me parece muy bien, ¿eh? Elaborar un producto que sea valioso para distintas culturas. A continuación, como tema 4.2, importancia de la inteligencia múltiple. La importancia de la definición de Gardner es doble. Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente y es la brillantez académica, solo que Gardner nos dice que esta no lo es todo. O sea, que no basta con que yo vaya a la escuela y traiga puros dieces. No, no basta con eso. ¿Vale? Puede ser una persona que siempre reprobó todas las materias, pero es muy buen músico. Podemos encontrar a alguien que todo el tiempo reprobó todas las materias, pero es muy buen deportista. ¿No? Entonces, a veces las habilidades y talentos están un poco ocultos y tenemos que explorarlos y desarrollarlos para ver en qué es buena esa persona. Realmente, ¿cuáles son las habilidades que podemos potencializar? Por eso es que aquí abajo nos dice que todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, pero que esas potencialidades se van a desarrollar dependiendo de varios aspectos. ¿De qué aspectos depende? Bueno, pues dependen de nuestro medio ambiente, depende mucho de nuestras experiencias, depende mucho de la educación que recibimos. Mucho depende de esto. Entonces nos dice, también aquí hay una parte importante que dice que nadie llega a la cima, ¿no?, sin entrenar. O sea, un gran deportista no se puede hacer nada más porque le gusta el deporte y ya. ¿No? Pasó horas, miles de horas entrenando antes de llegar a tener el éxito que él deseaba. Entonces, las habilidades se pueden desarrollar, sí, sí se pueden desarrollar. ¿No? Y aquí dice, dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michael Jordan porque sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. O sea que si a Einstein lo ponemos a jugar básquetbol, seguramente no va a notar nada, ¿cierto? Y viceversa, si ponemos a Michael Jordan, ¿verdad?, a realizar una teoría,
o a explicarnos una teoría, probablemente le va a ser muy difícil, porque cada uno es bueno en el campo en el que ellos se están desenvolviendo, ¿no? Entonces realmente no existen ni buenos ni malos estudiantes, sino que esto también depende mucho de sus habilidades, ¿no? Hay que explotar y explorar las habilidades. A continuación, como tema, las fortalezas de cada individuo. ¿Qué son las fortalezas? Es a lo que yo soy bueno, lo que sé, lo que me sale bien, ujú, lo que me piden en mi trabajo, sé que lo hago de forma eficiente. La mayoría de las personas creen saber en qué son buenas. Por lo general, se equivocan con mayor frecuencia, saben en qué no son buenas y aún así son más las que se equivocan que las que aciertan. Y sin embargo, una persona solo puede desempeñarse a partir de fortalezas. Uno no puede basar su desempeño en debilidades y mucho menos en algo que no puede hacer en lo absoluto, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que yo ahorita quiero tejerles a ustedes una bufanda, ¿no? Pero resulta ser que la profesora no sabe ni tejer, bueno, no sé ni cómo agarrar el gancho. ¿Cómo puedo yo comprometerme a hacerles a ustedes una bufanda, ¿sí? Si sé perfectamente bien que no sé tejer? Ah, pero yo entonces digo, bueno, no sé tejer, pero probablemente sé hacer figuritas con fondo, ¿sí? Yo les digo, no, pues yo puedo hacer unas figuritas, ujú, y cuando ustedes las ven se quedan sorprendidos. Sí, es una maravilla, ¿no? Están muy bonitas. ¿Por qué? Pues porque es mi punto fuerte, porque es algo que yo sé perfectamente bien que domino, ¿sí? Es importante enfocarnos en qué somos buenos. ¿En qué eres bueno? Ujú. Realmente, ¿para qué eres bueno? Y esa parte en la que tú eres bueno, enfocar, ¿no? También ver en nuestros hijos, no solamente juzgarlos, porque es muy fácil juzgar, ¿no? Decir, no eres, escuchamos constantemente palabras como, eres muy burro, ¿no? Y ese precepto social lo va adquiriendo el niño, lo va adquiriendo el niño. Sí, tal vez no es tan bueno para la escuela, pero ¿en qué eres bueno? En el fútbol, en el básquetbol, en el taekwondo, para la música, ¿no? ¿Para qué eres bueno? Para dibujar, para pintar. Todos tenemos talentos, ¿cierto? Y esos talentos hay que desarrollarlos. No pensar, no estigmatizar con eres bueno, eres malo, ¿no? Probablemente si no tienes las habilidades desarrolladas para algo, pero por supuesto que eres excelente para algo más. Todos tenemos fortalezas, ¿no? Y en lo que yo soy fuerte, probablemente usted es débil y viceversa. En lo que usted es fuerte, yo soy débil. A través de la historia, las personas han tenido poca necesidad de conocer sus fortalezas. Una persona nacía en una posición en una línea de trabajo. El hijo de un campesino también sería campesino. Hace muchos años así era, ¿cierto? La hija de un artesano sería la esposa de un artesano y así sucesivamente. Entonces, ya no está ante esta negativa de opciones, ¿no? Ya no, ya no por el hecho de que tu papá haya sido campesino, significa que tú vas a continuar con la misma línea de vida, ¿sí? Una de las formas de descubrir las fortalezas es mediante el análisis de feedback, ¿sí? Cada vez que usted toma una decisión o una acción clave, escriba lo que espera que ocurrirá. Esto es importante, ¿no? Cada que usted crea algo, escriba. Dice, 9 o 12 meses más tarde,
Compara los resultados reales con sus expectativas. ¿Sí? Se ha practicado este método por 15 o 20 años. El análisis de feedback no es nada nuevo, fue inventado en algún momento en el siglo XIV por un teólogo alemán desconocido y bastante autónomo. Unos 150 años después por Juan Calvino e Ignacio de Loyola, cada uno de los cuales lo incorporó a la práctica de sus seguidores. Entonces recomendamos mucho el método de feedback. Es importante esta parte de siempre estar comparando los resultados contra nuestros objetivos a través del método de feedback. Sí, sí es importante porque nos podemos llevar sorpresas. Decir, oh, lo logré, sí puedo hacer las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros vemos que podemos lograr las cosas y nuestros objetivos, nos vamos a sentir más motivados, inclusive a plantearnos nuevos objetivos. Por eso es tan importante eh, no demeritar cualquier esfuerzo, por pequeñito que hagamos. ¿Sí? Por muy pequeñito que hagamos, llegará el tiempo y se cumplirá el objetivo. Ujú. Vamos a suponer que usted quiere visitar Europa. ¿Sí? Pero dice, pues no, ¿cuándo creen que yo voy a juntar dinero para ir a Europa? Y probablemente ahora usted tiene ahí una alcancía y diario le va echando de 10 pesos, de 20 pesos, de 30 pesos, ¿vale? Al cabo de un año usted se percata que ya tiene para el boleto de avión. ¿Sí? Ahora le falta solamente juntar a lo mejor para sus gastos. Pero usted ya se va a sentir más motivado porque sí, lo logré. O sea, logré juntar, no sé, 15,000 pesos que vale el boleto de avión. Entonces, es la mejor forma de poder eh, asimilar que podemos lograr las cosas. Plantearnos metas. A continuación, como tema, el desempeño. ¿Cómo me desempeño yo? ¿Mm? ¿Qué es el desempeño para empezar? ¿Vale? ¿Todos nos desempeñamos igual? No, ¿cierto? No todos nos desempeñamos de la misma manera. ¿Sí? Mientras unos tienen ciertas habilidades y dominios sobre un tema, tal vez yo no lo tenga. Ujú. El nivel de desempeño, hablando de los trabajadores en una empresa, no puede ser igual. Hay quienes trabajan a lo mejor más rápido y tenemos colaboradores que tienden a ser a lo mejor un poco más lentos. ¿Sí? Hay quienes a lo mejor son más lentos, pero el trabajo lo hacen con mucha exactitud. Entonces, el nivel de desempeño, que es algo que sí se puede evaluar, que sí se evalúa dentro de las empresas para ver cómo estás realizando tu trabajo, por qué no ascenderte a un cargo más o hacerte meritorio de un bono o de un diploma. ¿Sí? Esta parte del reconocimiento dentro de las organizaciones es importante. Y nos dice, sorprendentemente pocos gerentes saben cómo logran hacer las cosas. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera sabe que distintas personas trabajan y se desempeñan de manera diferente. Demasiados empleados trabajan de maneras que no les son propias y eso prácticamente garantiza el no desempeño para los gerentes. La pregunta es, ¿cómo me desempeño? ¿Podría ser incluso más importante que cuáles son mis fortalezas? Ya sea cuestión de nacimiento de crianza, lo cierto es que la personalidad eh, se forma mucho antes de que un gerente empiece a trabajar. Y cómo se desempeña una persona está determinado tal como en que una persona es buena o mala. Está determinado.
La forma de desempeñarse puede modificarse levemente, pero es poco probable que cambie por completo y ciertamente no con facilidad. Así que las personas obtienen resultados haciendo aquello en lo que son buenas. También obtienen resultados trabajando de las maneras en que mejor se desempeñan. Entonces, mi desempeño es la forma en la que yo realizo mi trabajo, hablando de una empresa. Ujú. Y el desempeño nos dice que tiene que ver también con la forma, ujú, la forma en la que yo hago, ujú, y mejor los resultados que yo le estoy dando a la empresa, ujú, también. Entonces, vamos a suponer que tenemos un grupo de vendedores. Ujú. En ese grupo de vendedores está la élite de la empresa. Es decir, ahí están los mejores vendedores. ¿Sí? Entonces encontramos que uno de ellos, ¿sí?, decide que su estrategia de venta, ¿sí?, es mínimo, ¿sí?, mínimo visitar, se me ocurre, a 20 clientes al día. ¿Sí? Pero resulta ser que otro de ellos dice, no, ujú, para mí, más que visitarlos, para mí es 20 llamadas. ¿Sí? Entonces, son dos estrategias de desempeño, dos formas de trabajar totalmente diferentes. Porque mientras el de abajo dice, no, es que yo no quiero perder tiempo en ir a visitar a un cliente, si el cliente probablemente no está interesado o no me puede recibir, ¿para qué lo voy a ver? Mejor primero me cercioro. Si el cliente realmente ya está interesado en nuestra empresa, en nuestro producto, entonces le agendo una cita. ¿Sí? Pero esa cita te lleva un 90% de probabilidades. Ambos son excelentes vendedores, pero cada uno tiene un desempeño, una forma de trabajo distinta. Y eso realmente es el desempeño, ¿sí? Las distintas formas de trabajar, las distintas estrategias que aplicamos y los resultados que nosotros le estamos dando a la organización. A continuación, como tema, el aprendizaje. Bueno, muchos grandes escritores como Churchill les iba muy mal en el colegio. Tienden a recordar sus años de escuela como una tortura. Pero eso no significa que todos sus compañeros del grupo tuvieran ese mismo recuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de Churchill, pues a él era muy aburrido. Ujú. La explicación, ¿por qué es que a él le era tan aburrida la escuela? La explicación nos dice que es que los escritores, ¿sí?, no aprenden escuchando y leyendo, aprenden escribiendo. Y como a veces en el colegio no te permite aprender de esa forma, pues obtienen malas notas. Entonces, cada persona, cada ser humano tiene una forma distinta, ¿cierto? Tiene una forma distinta de aprender. Por lo tanto, no podemos ser iguales todos. ¿Sí? Tenemos que entender que cada persona es distinta, es diferente. Nos dice, en todas partes las escuelas están organizadas bajo el supuesto de que existe una sola manera correcta de aprender y que es la misma para todos. Pero ser obligados a aprender a la manera del colegio es el mismo infierno para los estudiantes que aprenden de otra forma. De hecho, probablemente existan media docena de maneras de aprender. Hay personas como Churchill que aprenden escribiendo, algunas aprenden tomando una infinidad de notas.
Y esto es muy cierto. Nos enseñan a que existe una sola manera de enseñar, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Aquí vemos una diapositiva, ¿no? Aquí tenemos para aquellos alumnos que son visuales, están observando la presentación, ellos aprenden viendo, ¿no? Los que son auditivos están escuchando la explicación de la clase y la van a entender muy bien, la van a asimilar perfecto, ¿no? Pero ¿qué ocurre con los alumnos que son kinestésicos? Ujú. Bueno, pues ellos muy probablemente necesitan un cuaderno e ir anotando la punta, porque cada uno tiene una forma distinta de absorber. Entonces debemos de tratar que nuestra forma de explicar sea como un complemento para los visuales, para los auditivos y para los kinestésicos. De esa manera podemos llevar un porcentaje más alto de que el alumno entendió parte de la clase, ¿no? Entonces, Beethoven, por ejemplo, dejó una enorme cantidad de cuadernos y de anotaciones, aunque decía que nunca los miraba realmente cuando componía. ¿Por qué los guardaba? Se decía que había replicado. Si no lo escribo inmediatamente, lo olvido en un instante. Si lo pongo en un cuaderno, nunca lo olvido y no tengo que volver a mirar. ¿Por qué? Porque su forma de aprendizaje era así. ¿No? Su forma de aprendizaje era totalmente diferente. A continuación, como tema, continuamos con el aprendizaje. Algunas personas, nos dice aquí, aprenden haciendo, otras aprenden escuchando. Un gerente que convierte un negocio mediocre familiar en la empresa líder de su sector, era una de esas personas que aprenden hablando. Tenía la costumbre de reunir a todo su equipo superior en su oficina una vez por semana y luego hablarles durante 2 o 3 horas. De todos los elementos importantes del autoconocimiento, comprender cómo se aprende es el más fácil de adquirir. Cuando se les pregunta a las personas cómo aprenden, la mayoría conoce la respuesta, pero se pregunta, ¿actúa a partir de este conocimiento? Y pocos contestan que sí. Sin embargo, actuar a partir de ese conocimiento es la clave del desempeño. ¿Soy un auditor o un lector? ¿Y cómo aprendo? En las primeras preguntas a formular, pero de ninguna manera son las únicas, ¿vale? Entonces, es muy importante cuestionarnos, es muy importante cuestionarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo aprenden los que están a nuestro cargo. Ujú. Damos por hecho que cuando nos asignan personal nuevo, ¿verdad? Llegan y nosotros simple y sencillamente les explicamos, ¿cierto? Les explicamos cómo trabaja el departamento, ¿sí? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Sí? Y de forma más precisa les explicamos algunas de estas tareas. Ujú. Pero ¿qué ocurre? Ujú. ¿Qué ocurre cuando la persona no nos entiende? Cuando a la persona ya le explicamos 5 o 6 veces y no comprende lo que le estamos explicando. Esto fue lo que le pasó a uno de nuestros alumnos. Decía que le explicaban y le explicaban y le explicaban y la persona no comprendía. Entonces, bueno, es muy importante cuando tenemos personal nuevo darles un cuaderno, ¿no? Para que ellos vayan anotando indistintamente de la explicación, que ellos vayan anotando. Ahora con la tecnología, ¿verdad? Eh, pues podemos, no sé, grabarlo, pero es más fácil que ellos vayan anotando. Si quedó alguna duda, lo pueden revisar en el cuaderno con más calma, con mayor detenimiento, ¿no? Ya que en ocasiones no es fácil estar observando, aprendiendo y asimilando el proceso que se está llevando a cabo. Por eso es importante, al escribirlo, si es una persona kinestésica, al escribirlo lo está repasando. Si es una persona visual, lo tiene en el cuaderno. Y si es una persona auditiva, ya escuchó la explicación que se le dio. Entonces podemos ahí cubrir 3 formas distintas de aprendizaje, ¿sí? Desde mi punto de vista, es
es lo más viable, ¿sí? Que a nuestro personal nuevo lo invitemos a que anote, ¿sí? A que anote en un cuaderno. El mes pasado se estaba viendo una conferencia, una entrevista a este artista que seguramente usted conoce, Espinoza Paz. ¿Sí? Me llamó mucho la atención de esta persona, de este cantante. Él habla de cómo vivió la etapa de su niñez y relata que era, pues, muy mal estudiante, pésimo estudiante. Dice que él, pues, siempre 5 de calificación. ¿Sí? Lo peor, ujú, él no entendía nada de lo que le explicaba. ¿Sí? La profesora explicaba y explicaba y él no entendía. ¿Sí? Él dice que mientras la profesora estaba explicando, él soñaba, soñaba muchas cosas. Simple y sencillamente soñaba. Su mente estaba en otro lugar. Pero él también platica algo importante, que su mamá se percató que él tenía mucho talento para la música. Ujú. Habla de cómo le compraron una pequeña guitarra, cómo por ahí, creo que un compadre de la familia le enseñó a tocar la guitarra, este, cuáles fueron sus inicios, ¿no? Porque él realmente en la escuela no absorbió nada, ¿no? Pero él es uno de los compositores más importantes que en este momento tenemos en nuestro país. Pudiéramos decir, ¿verdad? Pudiéramos prácticamente decir que el 80% de grupos o cantantes en nuestro país tienen al menos una canción grabada con la autoría de Espinoza Paz. Es un señor muy talentoso. Quienes han tenido la oportunidad de escuchar un concierto, no necesita además una guitarra, su presencia, tiene una voz espectacular. Hace de un concierto algo increíble, sin más equipo, solamente él. Es muy talentoso, pero hay que resaltar esta parte, que era pésimo estudiante, era muy malo para estudiar, pero sus habilidades estaban, sin lugar a dudas, ¿verdad? Potencializadas en la parte de la música. Entonces, eh, no estigmaticemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, ni a nosotros mismos, cuando algo probablemente, por más que pongamos empeño, no se nos da. Ujú. Por más que tratamos de esforzarnos, no podemos. ¿Sí? Porque ahora sabemos que podemos ser muy malos en algo, pero también ser muy buenos en algo más, es decir, tener habilidades desarrolladas en otro tema. A continuación, como tema, los valores. ¿Cuáles son mis valores? Esta no es una pregunta de ética cuando se trata de ética. Las reglas no son las mismas para todo el mundo. Trabajar en una organización cuyo sistema de valores es inaceptable o incompatible con mis propios valores condena a la persona tanto a la frustración como al no desempeño. Considere la experiencia de un ejecutivo de recursos humanos sumamente exitosa, cuya empresa fue adquirida por una organización más grande. Tras la adquisición, fue promovida a realizar el tipo de trabajo que mejor hacía, que incluía seleccionar personas para importantes cargos. La ejecutiva creía profundamente que una empresa debía contratar gente de afuera para tales cargos, solo después de agotar todas las posibilidades internas. Pero su nueva empresa creía en buscar primero afuera, ¿sí? Para incorporar sangre nueva a la empresa.
Se puede decir algo a favor de ambos enfoques. Lo apropiado es adoptar un poco de ambos. Sin embargo, son fundamentalmente incompatibles no en cuanto a política, sino en cuanto a valores. Representan visiones totalmente diferentes entre una organización y su gente, diferentes visiones de la responsabilidad de una organización hacia su gente y su desarrollo, y visiones distintas de la contribución más importante de una empresa, de una persona a una empresa. Tras varios años de frustración ejecutiva, renunció a un considerable costo financiero. ¿Por qué? Pues porque ella era muy buena en su trabajo. Ella era considerada, pues, alguien importante. Pero ¿qué ocurrió? Que ella, ¿verdad?, consideraba una forma de reclutamiento totalmente distinta de lo que consideraba la empresa, ¿cierto? Fueron dos formas totalmente diferentes. Una disculpa, se me olvidó mi presentación. Ya la tengo. ¿Sí? Dos formas totalmente diferentes. Entonces, eh, no debemos descartar cuando no somos compatibles con ideologías un tanto cuanto diferentes de las nuestras. ¿Sí? Vamos a tratar de rescatar, tratar de comprender por qué la empresa quiere a lo mejor aplicar una política totalmente diferente de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, y también tratar de ser un poco flexibles, porque no siempre las cosas pueden ser como yo las deseo, ¿cierto? Las cosas no van a ser como yo deseo, las cosas y las actividades constantemente van a cambiar en una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que ellos entiendan lo que yo creo que es correcto? Simple, explicando lo que yo creo que es correcto. Pero si aún así la parte ejecutiva decide, ¿no?, decide que lo que yo estoy explicando no es lo correcto, pues debo de tratar de apegarme a las políticas de la empresa, a las políticas de la organización, y tratar también de ser respetuosos y de entender por qué ellos realmente quieren o desean que las cosas se hagan de esa forma. Recuerden que debemos de tener una mente bastante abierta a los cambios, de todo lo que se nos va presentando. Repito, las cosas no siempre van a ser como nosotros deseamos. Pero también hay que reconocer algo de esta ejecutiva. Realmente ella no estaba haciendo nada malo, ¿cierto? Al reclutar el personal, no estaba cayendo fuera de sus políticas, solo que ella creía que el talento pues estaba dentro de la misma empresa. Primero, dentro de la primera empresa, de la empresa, y las nuevas políticas decían que no, hay que traer gente de afuera. Vamos a hablar ahora de un efecto que seguramente usted ya lo ha escuchado acerca del efecto Pygmalion, que es cuando alguien tiene expectativas o creencias, ¿no?, que se tienen respecto de una persona, ¿no? Entonces, yo puedo pensar que una persona es eh, muy ordenada, y yo voy y le digo a mi colaborador: oye, Juan, es que tú eres muy ordenado. Y constantemente le digo eso, que él es ordenado. Todo lo que yo diga, todo lo que emane de mí, todo lo que salga de mi boca, va a influir en su comportamiento. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque eso influye en la psiquis, en la mente de todos los que están a nuestro alrededor. De tal manera que eso va a influir en su comportamiento, y ellos, con el paso del tiempo, van a tender a confirmar. Entonces, si yo le digo a un niño, con todo respeto, que ese niño le digo: es que tú eres un burro, y todos los días le digo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, va a llegar a un punto en que efectivamente el niño no va a aprender nada. Más allá de una calificación, no va a aprender nada. Entonces, tenemos que tener muy
mucho cuidado con lo que decimos, ¿vale? ¿Qué relación tiene esto con los valores? Pues que siempre lo que digamos vaya de la mano con nuestros valores. Cuidemos nuestras palabras, porque las palabras, así como pueden construir, pueden destruir. Ahora sabemos que el efecto Pygmalion es una profecía autocumplida. A continuación, como título, el espacio. Pero no vayan a pensar ustedes que el espacio es sideral, no. ¿Cuál es mi espacio? ¿Cuál es mi lugar en este mundo, en este planeta, en mi familia? ¿Vale? Algunos niños ya saben cuál es su espacio, sí. Algunos desde pequeñitos saben qué es lo que quieren estudiar o ser. ¿No? Algunos niños les preguntas, ¿qué quieres ser? Chef. ¿No? ¿Qué quieres ser? Maestro. ¿Qué quieres ser? Médico. ¿No? Saben cuál es su lugar, cuál es su destino. Ujú. Nos dice, pero la mayoría de las personas, especialmente las personas sumamente talentosas, no saben realmente cuál es su lugar hasta, ¿verdad? Bastante entradas en la veintena, es decir, cuando llegan aproximadamente a los 20 años. Sin embargo, ya deberían conocer las respuestas a las tres preguntas. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo me desempeño? ¿Cuáles son mis valores? Para que ellos puedan decidir cuál es su lugar en este mundo, en este planeta, en esta sociedad, en esta vida, ¿no? Es importante que nosotros desde pequeñitos nos preguntemos, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Qué te gusta? Ujú. ¿Qué te gusta hacer? ¿Para qué? Para que el niño poco a poco vaya pensando y asimilando eso, pero desde pequeñito. Ajá. Ver también cuáles son sus habilidades y sus talentos. Dejarlo, ver, ver cómo ellos fluyen, ¿no? Y aquí me gustaría platicar mucho acerca de los niños, los cantantes, ¿no? Cantantes y actrices, que desde muy, muy pequeñitos probablemente, pues sus papás en ocasiones vemos que ahí los meten a la televisión, ¿no? Y tenemos el caso, por ejemplo, de, no sé, Luis Miguel, ¿no? Desde muy niño, y él decía que en ocasiones él no estaba de acuerdo en tantas horas de ensayo, ¿no? A lo mejor que a veces se sentía forzado. Ujú. O hay muchos otros cantantes que, pues, los papás constantemente les quitan o les quitaban el dinero. Ujú. El tema es hasta qué punto, como papás pueden invadir ese espacio, ¿no? Porque muchos de esos niños realmente ni siquiera querían ser cantantes o actrices, ¿vale? Tenían el talento, pero ellos en ese momento no tenían la visión de ser eso, ¿no? Sino porque sus papás, pues de alguna forma, no que los hayan forzado, pero igual los apoyaron o los incentivaron a desempeñar esa actividad, ¿no? Para mí es importante que sí desde niños se les vaya planteando, para que ellos vayan estructurando qué es lo que quieren en su vida. Si tú no lo estructuras, entonces el joven cuando llegue a 20 años, efectivamente, ¿eh? Efectivamente, ese joven va a llegar con la mente en blanco, no va a saber qué quiere, o va a estudiar una carrera y otra, y las va a estar dejando. Entonces, por eso es que desde niños se debe de potencializar poco a poco. Pero ¿qué ocurre? También puede ser que haya un niño que siempre dijo, quiero ser médico, crece, dice, no, ya no quiero ser médico, quiero ser veterinario, ¿no? Entonces, mostrarle bien los campos, las materias, las actividades, que él realmente vea, ¿no? Qué hace un veterinario, qué hace un médico, para que él pueda tener una noción clara de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Debemos demostrarle, porque muchos jóvenes nos llegan a la universidad y no tienen claro por qué están ahí. Muchos dicen, no, porque mi papá me obligó, porque mi papá fue contador y yo también voy a ser contador.
No, ¿tú qué quieres? Realmente a ti, ¿qué te gusta? Ujú. Y dice, el gerente que ha aprendido que no se desempeña bien en una gran organización debería haber aprendido a decir que no a un cargo en una de ellas. La persona que ha aprendido que no es un buen tomador de decisiones debería aprender a decir que no a un proyecto de toma de decisiones. Las carreras exitosas no son planeadas, se desarrollan cuando las personas están preparadas para las oportunidades, porque conocen sus fortalezas, su método de trabajo y sus valores. Saber cuál es su lugar puede transformar a una persona común, trabajadora y competente, pero otros aspectos pueden ser mediocre en lugar de un desempeño excepcional. Entonces, sí, es cierto, uno debe de prepararse para potencializar sus fortalezas y aprovechar las oportunidades que en algún punto se nos lleguen a presentar. A continuación, como título, la cooperación. ¿Qué es esto de la cooperación? ¿Vale? Bueno, pues estamos hablando que dentro de una organización, un equipo de trabajo debe de ser multidisciplinario, ¿cierto? No se requiere solamente de un abogado, de un ingeniero en sistemas, de un contador, de un administrador, de un mercadólogo. El esfuerzo y la suma de todos precisamente es lo que le dan ese valor, ¿sí?, a la empresa. Sin la cooperación de todos, la empresa no puede funcionar, no puede operar de forma correcta. Es necesario que todos hagamos las tareas que nos corresponden, ¿no? A fin de que, si yo hago las tareas que me corresponden, el contador también, pues simple, la facturación del día va a salir a flote, ¿no? Entonces, la cooperación dentro de una empresa, más allá de que nos están pagando un salario, es también de forma un tanto cuanto voluntaria. Recordemos que pasamos muchas horas en nuestro trabajo, es como nuestro segundo hogar. Por lo tanto, hay que hacer el trabajo algo que sea también divertido, sano, que forme parte de nuestra vida y que genere un buen impacto en nuestra historia de nuestra vida. No nos queda, no nos queda tal vez de otra, pero hay que disfrutar lo que hacemos. Hay que hacerlo con gusto, hay que hacerlo con alegría, hay que verlo como punta de lanza también de motivación. Por eso es importante la cooperación dentro de las empresas, trabajar, también saber trabajar en equipo es importante. A continuación, como tema, la inteligencia interpersonal. ¿Sí? Muy pocas personas trabajan por sí solas y consiguen resultados por sí solas. Algunas grandes artistas, unos grandes científicos, unos pocos grandes atletas, la mayoría de las personas trabajan con otros y son eficaces con otros. Esto es cierto en el caso de que sean miembros de una organización o de que trabajen como independientes. Gestionarse a sí mismo requiere el hecho de que las otras personas no son tan individuos como usted, ¿no? Es esto de la inteligencia interpersonal. Es la forma en la que yo interactúo con otras personas. Entonces, esta forma de cómo interactúo con otras personas hace o origina equipos multidisciplinarios. Ahí estamos viendo un grupo musical y no todos tocan el mismo instrumento, pero han funcionado tantos años porque precisamente cada uno aporta el mejor de sus talentos. Los Tigres del Norte, sin lugar a dudas, son una agrupación muy reconocida. Pero, ¿qué pasa, ¿no?, cuando yo creo que mi talento es el único, el que le da valor? Pues vemos cuántas agrupaciones y cuántos artistas que deshacen los grupos como Brindis, Bookies, La Oreja de Van Gogh, Elefante, Ángeles Negros. ¿Y qué ocurre cuando se separan? De forma individual no tienen éxito, porque la inteligencia interpersonal es eso, ¿no?
es que todos hagamos la suma de nuestros talentos. Es esa suma de nuestros talentos lo que le da valor a lo que hacemos. ¿Sí? No es solamente lo que hace Diana y que lo hace bien, es lo que hace Juana, lo que hace Pedro, lo que hace Mariano, ¿vale? Eso es la inteligencia personal. Hemos terminado nuestra cuarta unidad. Como quinta unidad, el coaching gerencial. Y aquí durante esta quinta unidad vamos a ver los distintos estilos de coaching. ¿Qué es el coaching? Dentro de una organización, un jefe, un directivo, ¿sí? Un encargado de área son aquellos que nos enseñan, ¿sí? A cómo tenemos que realizar las tareas dentro de la organización. Yo puedo ser una mercadóloga y traigo mucha experiencia, 8 años de experiencia en mi ramo, me están contratando para hacer diseños, ¿sí? Conozco los programas, pero cuando llego a la empresa también hay un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje es un coaching, ¿sí? Un proceso donde me están enseñando, me están capacitando para las tareas que yo específicamente voy a desempeñar dentro de la organización, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo manejaba Cambridge y vamos a suponer que ahora ellos manejan un programa especial que se llama Canva. ¿Sí? Ellos me solicitan que los diseños sean en esto. Entonces, es un proceso de aprendizaje para mí, porque es un nuevo programa totalmente diferente del que yo venía manejando. ¿Sí? El coacheo es importante dentro de las organizaciones. Es importante enseñarle a nuestros colaboradores qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿no? Porque muchas veces no les decimos, los dejamos que vayan ahí fluyendo poco a poco, o a veces ni aclaramos sus dudas, y eso, en lugar de agilizar las tareas del departamento, puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede ser que eso nos esté dando más trabajo, ¿no? Entonces, nos dice, es una técnica de entrenamiento personalizada que potencia el uso de las competencias de una persona o negocio, potencializa. Mediante el coaching se busca adecuar el comportamiento de un gerente al ambiente en que éste actúa. Es la capacidad que tiene el ser humano de aprender de sus errores y de sus aciertos, en definitiva, de su propia experiencia. Quien sea capaz de reproducir los comportamientos que lo llevaron a éxitos anteriores, podrá superarse a sí mismo y alcanzar lo inimaginable. El coaching para el liderazgo es una forma de entrenamiento de los gerentes para el mejor desempeño de sus funciones gerenciales. No se trata de técnicas o tácticas operativas acerca de finanzas o de administración, ni siquiera de técnicas de planificación estratégica, sino de habilidades tendentes a aprovechar el máximo potencial de la gente con la que uno trabaja y con la gente que tiene que alcanzar los objetivos de la organización que dirige. ¿Cómo yo puedo sacar el máximo provecho del equipo de trabajo que tengo en este momento? ¿Cómo lo puedo hacer? A continuación, como tema 5.2, importancia. Ya hemos hablado acerca ahorita de la importancia, habíamos mencionado que es importante aprovechar al máximo el potencial de la gente con la que uno trabaja, ¿cierto? Es muy importante aprovechar todas esas habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes? Vamos a suponer. Yo tengo habilidades para coser en una máquina, este, pero vamos a suponer que yo no soy buena para recortar telas. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Bueno, pues mi jefe se da cuenta que soy muy buena cosiendo, muy rápida. ¿Sí? Me va a dejar de ahora en adelante que yo cosa playeras.
¿vale? Pero difícilmente me va a poner a recortar la tela porque sabe perfectamente que no se me da, que no soy hábil para eso, ¿vale? Que me cuesta mucho trabajo realizar buenos cortes. Entonces, al ver mi gerente y jefe que yo soy tan rápida en la máquina de coser, pues probablemente me va a decir, ¿sabes qué? Con el paso del tiempo, las prendas que requieran mayor calidad, tú las vas a realizar, o aquellas prendas que requieran algún tipo de costura de forma muy particular o muy especial, tú las vas a realizar porque sé perfectamente que tienes la capacidad para poder realizar, ¿vale? Aprender en qué somos buenos, conocer nuestro personal y aprovechar esos talentos, esas habilidades es una de las tareas de los gerentes, ¿sí? ¿En qué es bueno mi equipo de trabajo? No se trata de minimizar o de tratar de opacarlos, todo lo contrario, ¿sí? Si yo sé que tengo un equipo de trabajo que es muy bueno eh, para vender, yo tengo, aparte de saber que son muy buenos vendedores, tengo que saber todavía en qué específicamente, en qué productos se especializa cada uno de ellos. Es importante conocer al personal, sí. Es muy importante para saber dónde los vas a colocar a cada uno de ellos. A continuación, como tema 5.3, estilos de coaching. Este tema está directamente relacionado con su actividad. Y vamos a ver 5 estilos de coaching. El primero, que es el democrático. Y nos dice que es la forma más libre que existe, ¿sí? De coaching. El coach tiene la máxima libertad y es responsable de los resultados finales, ¿sí? El coach está ahí para hacer un seguimiento del progreso y de alguna manera contribuir y motivar al cliente para que siga actuando o ayudarles a encontrar la mejor manera de lograr algo que desean. Es una persona que le da tanto a su personal como al cliente libertad, ¿vale? Si él quiere tomar alguna acción, primero les pregunta su opinión, por eso es que tiende a ser bastante democrático, bastante equitativo. Caso contrario, tenemos un coach o un gerente, un directivo autoritario. Ujú. Aquí no es lo que tú quieras hacer, aquí es lo que, no, lo que yo te estoy indicando, es lo que tú debes de realizar. Yo digo qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer y cómo se va a hacer. Ujú. Entonces, hablando de una persona autoritaria, difícilmente va a darte como esa libertad o se va a dar tiempo para escucharte, para cuestionarte. No, de ninguna manera no lo va a hacer, ¿vale? Después tenemos el coach autocrático, ¿sí? Que es como un punto intermedio entre el democrático y el autoritario. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos ayuda precisamente a, si nos pregunta como el democrático, ¿no? ¿Cuál es nuestra opinión sobre lo que estamos realizando? Vamos a suponer que estamos en una construcción, entonces le pregunta a los albañiles que si ellos piensan que el muro debe de ser de 5 metros o de 6 metros. Entonces, los albañiles dicen, no, consideramos que la altura adecuada debe de ser 5 metros. Él ya está escuchando, ¿no? Pero al mismo tiempo tiende a ser un poco autoritario, ¿no? Ya los escuchó y ahora da la indicación y dice, bueno, el muro lo quiero de 5 metros. Está dando una indicación, sirve. Por eso es autocrático, porque se encuentra en un punto como intermedio. Después tenemos el coaching de visión, ujú, que es aquel que visualiza cómo es que se va a encontrar su equipo, las tareas que está realizando, los objetivos que tiene planteado a su tiempo. Ajá. Y este tipo de coach utiliza mucho la parte del feedback. Ujú. Entonces, realizamos hoy salimos a vender, ¿sí? Y el coach llega y dice, no, pues no vendimos lo que esperaba. ¿Saben qué?
Mañana vamos a llevar una unidad con un altavoz para que vayamos recorriendo la ruta, ¿sí? Y de esa manera van a ver que vamos a conseguir más clientes, ¿sí? Él ya está dando un feedback, una retroalimentación de cómo se pueden lograr mejores objetivos, ¿sí? Por último, tenemos el coach holístico. Él está plenamente, su estilo está basado en que todo debe estar en equilibrio y en armonía, ¿sí? Entonces, él toma muy en cuenta a sus trabajadores, ¿vale? Hace de su equipo de trabajo un ambiente sano, respetuoso, lleno de tranquilidad, donde la persona se va a sentir a gusto colaborando y trabajando, ¿sí? Donde sabe perfectamente que todos sus colaboradores hacen la suma, ¿sí?, de su mejor esfuerzo. Y es un ambiente lleno de respeto y de armonía. A continuación, como título, proceso de autoentrenamiento, el autoconocimiento. Muchos de los grandes jugadores que hoy en día son muy exitosos, vamos a hablar de Michael Jordan y de eh, muchos mm, deportistas que han ganado medallas de oro en las Olimpiadas, han pasado por un proceso difícil y complejo en el proceso de entrenamiento. Muchos de ellos empezaron a entrenarse solos, es decir, tuvieron un autoentrenamiento, hacían la actividad porque simple y sencillamente les gustaba. Ujú. Pero ¿qué ocurre en este tenor cuando a ti te gusta algo, verdad? Y pues llega el punto en que te gustaría realizarlo ya de forma profesional. Necesitas forzosamente que alguien te dé ese coaching o esa asesoría, porque tú no sabes cuáles son los lineamientos en el nivel profesional, ¿no? Y necesitas aprender un proceso distinto de lo que tú ya venías. Tú eres bueno en eso, pero todavía se pueden potencializar mayor, de una mejor forma, perdón, con una mayor forma tus habilidades, ¿no? Lo que ocurre mucho con todos los que participan en las Olimpiadas, muchos de ellos son entrenados desde niños. Desde niños llevan un proceso, una dieta, gimnasio, ¿vale? Muchas horas de entrenamiento para poder llegar a eso, a ganar una medalla olímpica, ¿sí? Y nos dice que es indudable que como todo el proceso de aprendizaje, el coaching se puede desarrollar con ayuda de terceros expertos en la materia, los llamados coach. Sin embargo, también es posible recorrer el proceso en la modalidad del autoentrenamiento, tal y como se analiza a continuación. Autoentrenamiento es la palabra clave que se concentra en sí mismo el concepto que antes desplegábamos. En efecto, como un ser humano desde muy pequeño está sometido a incentivos permanentes, estímulos audiovisuales muy potentes y a las presiones de la sociedad que lo rodea, en el sentido de mantenerse alerta a los cambios y a la competencia por un lugar preferencial. Entonces esa persona aprende por sí misma a encontrar el camino de su propia superación, ¿sí? Esa persona se enfoca, se esfuerza en lo que pretende y lo logra, ¿no? Porque además le gusta, disfruta esa actividad, disfruta ese deporte, disfruta pintar, disfruta acampar, disfruta actuar. Ujú. La parte del entrenamiento no es que solamente me guste, que lo disfrute, que yo sea talentoso, que tenga las habilidades, ¿sí? Y que tal vez si no tenga las habilidades, precisamente me esté capacitando para poder desarrollarlas más adelante. A continuación, como tema, el autoconocimiento. ¿Cuánto nos conocemos a sí mismos? A veces nos sorprendemos cuando alguien nos comenta cómo somos. Sí, y parece sorprendente porque dices, no, yo no soy así, pero te analizas y dices,
Muchas personas me lo han dicho, realmente se ve como ellos me están indicando. Pocas personas podemos decir que nos conocemos a sí mismos, que nos gusta, que no nos gusta, que nos disgusta. Ujú. Y muchos dejamos a un lado las cosas que nos pudieran llenar o que nos pudieran gustar, ¿no? Porque las guardamos en una cajita y decimos, a mí me gustaría que me festejaran mi cumpleaños con mariachis, vamos a suponer, ¿sale? Pero como nadie me lleva, el día de mi cumpleaños mariachis durante estos 50 años que tengo, nadie me lleva, mi deseo, ahí se queda. Ujú. Se queda ahí guardado en un baúl. Ujú. Entonces, yo en esta parte de autoconocimiento sé perfectamente lo que quiero, pero pues las cosas no ocurren como yo esperaba. Ujú. Pero ¿qué ocurre, verdad, si yo precisamente segmento o desarrollo eso? Invito a todos y digo, no, ahora sí me voy a crear mi mariachi, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me conozco a sí misma, yo sé lo que me gusta, yo sé lo que quiero, yo sé lo que espero. Recordemos que no todo muchas veces puede llegar de fuera. Lo mejor viene de aquí mismo, de aquí adentro. Ujú. Lo que yo misma me puedo dar para sentirme satisfecha, para sentirme feliz. Ujú. Entonces nos dice que es el dominio de ciertas técnicas de gestión que hace posible que una persona sea capaz de conocer hasta con cierto grado de detalle la personalidad, valores, actitudes, motivaciones y en general comportamientos de otras personas. Sin embargo, cuando uno se propone aplicar las mismas técnicas de gestión del comportamiento a uno mismo, surgen todo tipo de dificultades. En primer lugar, uno no tiene la objetividad que es necesaria para no permitir que la percepción, en este caso autopercepción, se contamine con la autocomplacencia. Y es muy cierto, ¿no? Es muy difícil tener un autoconocimiento pleno de nuestra persona. En general, no es fácil. No es fácil autojuzgarnos, autocriticarnos y poder decir realmente cómo somos, pero es importante conocernos, es muy importante conocernos, ¿no? Y lo más importante, tratar de cumplir nuestros objetivos y por supuesto que ser felices. A continuación, como tema, la autocrítica y el autoaprendizaje. Es importante autocriticarnos. Sí, en las labores que realizamos para poder evaluar si estas realmente están dando los resultados que se esperan en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y a partir de la autocrítica, generar precisamente el autoaprendizaje. ¿No? Ok, vamos a suponer que yo he sido una excelente mm, administradora, ¿no? Pero he dejado a mis hijos. ¿No? Entonces ahora veo que uno de mis hijos tiene problemas con las drogas. La autocrítica es que me enfoque totalmente en mi trabajo y me olvidé de mi familia. Esa es la autocrítica. Ahora bien, ¿vale? Yo ya sé cuál es el problema, cuál es el autoaprendizaje. Pues que mi familia requiere un poco más de tiempo de mí, que mi hijo requiere de forma particular atención personalizada, requiere una asesoría especializada, ¿verdad? Para que él pueda, pues, sanar y recuperarse de esa adicción, ¿no? El autoaprendizaje y la autocrítica no son malos, ni para nuestra vida cotidiana, ni tampoco en el entorno laboral, ¿no? Entonces, decíamos que dentro de la autocrítica tenemos un trabajo 24/7. ¿Vale? Nuestro hijo que consume drogas. Ahora, si llevamos esto al entorno laboral también, ¿vale? La autocrítica es, yo em, realizo bien mi trabajo. ¿Sí? Realmente sí estoy
dando los resultados en el tiempo esperado o me tardo más. ¿Por qué? ¿Mm? Y en la parte de autoaprendizaje, bueno, tal vez porque yo nunca he querido aprender Excel, ¿no? Pero ahora de una compañera que lo utiliza muy bien, le estoy diciendo que si ella, pues me puede enseñar, ella se ha prestado, ¿sí? Me está enseñando, ya aprendí Excel y ahora puedo entregar en tiempo y forma mis reportes, ya no me hago tanto tiempo. Entonces, la parte del autoaprendizaje es importante para los seres humanos, ¿sí? La autocrítica también es como nuestro feedback, nuestra retroalimentación. El ser humano afortunadamente constantemente tiene esa capacidad de aprender, ¿sí? Y modificar aquellas actitudes que en algún punto tal vez son un poco insanas o malas, ¿sí? Para nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar acerca de dos temas importantes, la autodisciplina y el autoentrenamiento. La autodisciplina. Son aquellas personas que son bastante enfocadas, ujú, enfocadas en sus objetivos. Son aquellas personas que se apegan mucho a sus lineamientos y valores morales, ¿sí? Aquellos que son muy cumplidos tal vez con sus tiempos también, por qué no decirlo. Ujú. Son aquellos que tal vez no propiamente aquello que lo aprendimos en la escuela, la autodisciplina muchas veces proviene de uno mismo, ¿cierto? De, por ejemplo, ser muy ordenado, tanto en tu casa como en el trabajo, ¿no? O ser muy limpio, tanto en tu persona como en el trabajo, tu oficina está muy limpia, ¿vale? Y estos aspectos vienen mucho de los valores, de todo lo que aprendimos o traemos desde nuestra casa, ¿vale? Entonces nos dice que implica desarrollar hábitos que el propio individuo se impone a sí mismo con el objetivo de ordenar su tiempo, de priorizar acciones, de analizar objetivos. Entonces, yo creo que sí, la autodisciplina, ay, perdón, parece que estoy jugando, ¿verdad? Que cambiar nuestro concepto de color, porque no se alcanza a distinguir cierto. Vamos a colocarlo en este sí se alcanza a distinguir y lo vamos a ver. Las personas que son más disciplinadas logran no solamente dominar su tiempo, ujú, alcanzan también un nivel de autogobierno, es decir, son dueños de su propio espacio vital de su vida. Ahora bien, superadas estas cuatro etapas previas en las cuales uno primero fue consciente de sus fortalezas y debilidades, luego las reconoció como tales y las tomó en cuenta. Más tarde las aprendió a dominar y adquirió los conocimientos necesarios para superarlas. Y luego, como cuarto paso, generó una disciplina propia que le permitió desarrollar los hábitos de comportamiento adecuados. Entonces, solo hasta ahí culmina el proceso alcanzado, ¿vale? Alcanzando la quinta etapa. Realmente las personas más autodisciplinadas son aquellos que tienden mucho
a el orden. Ujú. El orden en todos los sentidos de su vida, ¿no? Y todos se llevan el orden a todos los aspectos, incluyendo el trabajo. Vamos a ver el autoentrenamiento, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Vale? Nos dice que el autoentrenamiento no solo es el proceso de conocer y de aprender nuevas cosas, ¿vale? O nuevas rutinas, procedimientos, esquemas de trabajo, ¿vale? Es la forma de entrenarme a mí misma, ¿vale? De poder aprender, ¿sí? En esta etapa en la cual la persona que cumple con el rol de gerente, supervisor o jefe de un área logra procesar todos sus conocimientos y pone al máximo su potencial de competencias para desarrollarse como guía y sustento de los equipos que liderea. En ocasiones nos tocan jefes que acaban de llegar, pero no porque acaben de llegar significa que no tengan esta capacidad de autoentrenamiento. Van absorbiendo cosas de distintas áreas y se van precisamente capacitando ellos solitos. Se van autoentrenando, van adquiriendo. Todos esos conocimientos los van absorbiendo. ¿Sí? Entonces, el autoentrenamiento es esa capacidad que tenemos de aprendizaje solos, ¿vale? Nosotros mismos, ¿vale? Yo misma me estoy entrenando a la mejor para poder realizar de mejor manera mi trabajo, pero el autoentrenamiento también aplica mucho para, por ejemplo, un deportista, ¿no? Para, por ejemplo, un cantante, ¿vale? Que practica por horas una canción y la repite una y otra vez, o un músico que una y otra vez está repitiendo, 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 hasta que él considera que ya le sale correctamente la canción. ¿Sí? Lo importante del autoentrenamiento es la parte del conocimiento que estamos adquiriendo, ujú, y cómo se ve plasmado en nuestras habilidades, ¿cierto? Ahí es Esto es lo importante del autoentrenamiento, la etapa del aprendizaje. A continuación, hemos terminado nuestra quinta unidad. Vamos a abordar parte de nuestra sexta unidad que lleva por título el liderazgo y las competencias gerenciales. Como primer tema, precisamente, nuestro concepto e importancia de competencias gerenciales. Hemos hablado acerca de las competencias en el nivel gerencial. ¿Cuáles son aquellas características? ¿Cuáles son aquellos conocimientos que debe tener un gerente? ¿Cuáles son las principales habilidades que debe dominar? ¿Y cuáles son los valores que debe de profesar? Ujú. Cuando hablamos de liderazgo, pues hemos leído muchos artículos. Quienes tienen un poder o un cargo dentro de una empresa, ¿verdad? Deben de ser buenos líderes, ¿cierto? Sabemos perfectamente que existen distintos tipos de liderazgo, ¿sí? Algunos son natos, ¿vale? Otros simple y sencillamente son impuestos por el cargo o el puesto que están desempeñando dentro de la organización. Algunos jóvenes, nos dice aquí, sueñan con ser gerentes, manifiestan que poseen cualidades de liderazgo, ¿sí? Y piensan que eso ya les da méritos para ocupar un cargo, ¿sí? Muchas veces hemos visto jóvenes que dicen, es que yo puedo ser mejor que él, ¿no? Yo sé más, yo sé cómo resolver problemas, yo soy más rápido, yo soy más bueno, ¿vale? Pero hay algo que te falta, ¿sí? Y esa parte es la que probablemente tú no has visto. Probablemente no tienes en este momento la licenciatura, probablemente en este momento no tienes el título, probablemente no tienes los años de experiencia que la persona que está ocupando ahorita ese puesto. ¿Sí? Tú puedes llegar a menoscabarlo y decir que él es, sabe menos que tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ti, como él no está haciendo las cosas a tu manera o a tu forma, o desde tu visión,
él es malo para esas tareas, ¿no? Pero realmente en ocasiones puede ser que no sea malo, ¿no? Sino que simple y sencillamente tú te estés cegando por tu ego. Entonces existe una enorme diferencia entre ser líder y ser un simple jefe, o un gestor que se limita a cumplir directivas superiores y a ordenar que su personal haga lo requerido. Esto también es muy cierto, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser un jefe y ser un líder. El líder es alguien que es respetado, que es admirado, que tiene conocimientos, que su equipo de colaboradores lo sigue. ¿Sí? Él construye las mejores condiciones para que la empresa vaya avanzando, dando siempre el ejemplo, diseñando y poniendo en práctica proyectos de principio a fin. Sabe leer con perspicacia las fuerzas determinantes de las grandes tendencias del entorno y discernir la realidad interna de la organización. Logra, merced a su dinamismo, visión emprendedora y enorme capacidad creativa, torna sumamente competitiva a su compañía. El líder cambia el imaginario del pueblo para lograr un desarrollo dentro de ese pueblo. Tiene una gran imaginación, tiene una gran visión de cómo pudieran llegar a ser las cosas, de cómo las cosas pueden mejorar, y cómo estas pueden llegar a cambiar. Como tema, el proceso de liderazgo. Dentro de este proceso, vamos a ver qué es la visión, cuáles son los cambios en la empresa, qué es la empatía y sensibilidad, el empoderamiento y qué es inspirar confianza. En la imagen estamos viendo a Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, uno de los hombres que ha sido catalogado como más ricos a nivel mundial dentro del ranking. Constantemente se ubica en los primeros lugares. Y es uno de los, precisamente de los empresarios, pues, más reconocidos en nuestro país. Él, sin lugar a dudas, es un líder. Realmente no tiene tantos años como empresario, pero en una de sus conferencias él resaltaba mucho acerca de los trabajadores mexicanos. Valora mucho nuestro país, dice que nuestro país es cuna para hacer cualquier tipo de negocio. Que los mexicanos tendemos a recibir a todos con los brazos abiertos y apoyarnos mucho unos a otros. Vamos a empezar a hablar precisamente acerca de la visión, ¿no? ¿Qué es la visión? Es como nosotros vemos, o cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestra empresa, nuestro trabajo, ¿no? Cómo nos vemos a futuro. Y nos dice precisamente, crea una visión de futuro. No esperes que las oportunidades llamen a tu puerta. ¿Mm? Genéralas si es necesario. A veces es necesario no hay que tener miedo a ser innovador, ¿sí? En plantear nuevas ideas y formas en el hacer las cosas, ¿no? Y en inspirar a los colaboradores para que las realicen. Ujú. Entonces, yo creo que esta parte hay que resaltarla, en la que tengamos esa visión. ¿Cómo me veo a futuro? Ya como licenciado en administración de empresas titulado, ¿no? Estoy creando mis oportunidades. Bueno, ya estoy estudiando. Ahora resulta ser que me es difícil pagar las mensualidades. Hay que generar esas oportunidades. No esperar aquí sentado a que llegue. A lo mejor voy a agarrar y hoy voy a ir a vender pepitas, chocolates, ¿no? Pero voy a lograr sacar o obtener ingresos para poder pagar mi colegiatura. Lo importante es mi objetivo, la visión que tengo yo puesta. Yo quiero ser licenciada en administración de empresas y nada me lo va a impedir, ¿no? El segundo, promueve los cambios en la empresa, ¿no? Está pendiente de los indicadores del cambio, sea porque intermitentemente algo debe de ser modificado o porque la situación externa precisamente dicha cambió, ¿no? Pero no solo lo sugieren y los bosqueja, se pone a la cabeza para llevarla adelante con éxito, ¿no?
Realiza todas las tareas que van desde convencer al resto de la necesidad de cambiar hasta instrumentarlo efectivamente y seguir con detenimiento su evolución. Se involucra y acompaña el proceso. Todos los líderes tienen que promover cambios dentro de su organización, nunca quedarse quietos, nunca quedarse en stand-by, porque mientras tú permaneces quieto y tranquilo, hay alguien más que en su empresa está implementando cambios, que en su producto está generando innovaciones. Y mientras tú te quedas ahí en stand-by, otros simple y sencillamente están creciendo. Entonces, dentro del sector de las empresas, no podemos quedarnos dormidos, ¿no? Tenemos que ver constantemente, ¿no?, cuáles son las necesidades de nuestros clientes, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos esperan. A partir de ahí, crear nuevos productos o modificar los nuestros para darle al mercado algo nuevo, algo diferente. Nos dice también que un líder es empático y sensible, es sociable, es buen comunicador. El líder se compenetra emocionalmente con su equipo, se adapta a sus interlocutores en el modo y forma en que prefieren ser tratados. Valora y respeta mucho las opiniones de todos los demás, ¿no? Entiende los sentimientos, ¿no? Promueve también un diálogo abierto y sincero. Pero lo más importante es que el líder, ¿no?, promueve un ambiente sereno, ¿no? Un ambiente donde promulgue la verdad y la honestidad. Ya habíamos hablado acerca de la empatía, ¿no?, que es esta capacidad que tenemos de poder entender los sentimientos de otras personas, cómo se sienten, qué están viviendo en este momento, y poder ser sensible, poder entender qué están pasando. Entonces, si un colaborador nos dice, es que mi hijo está en el hospital, entender por lo que está ocurriendo. Decirle, "Mm, si gustas, puedes realizar una llamada para saber cómo sigue. ¿No? O si gustas, tal vez podemos darte una hora para que te puedas ir antes, lo puedas visitar en el hospital". Entender por lo que la persona está pasando, eso es empatía, ponerse en sus zapatos. ¿Qué ocurre si a mí me pasa lo mismo? Buscaría lo mismo, ¿cierto? Que alguien me apoyara, que alguien me escuchara, que alguien me entendiera. El empoderamiento, saber empoderar a tus colaboradores, es estimular el crecimiento de ellos, de tu equipo de trabajo, irlos preparando para algo más, delegarles funciones de ellos, sin temor ni falta de confianza en las decisiones que tomen, puesto que tú sabes perfectamente que tienen la capacidad y los conocimientos para tomar las mejores decisiones. Y en este sentido, fíjense que ahorita me estaba acordando de una empresa donde eh, eh, un, un supervisor me decía, es que yo capacito a mis vendedores para que ellos puedan tomar decisiones en el momento, ¿no? Entonces, yo me llevo mi experiencia. Yo lo que más me toca que me pregunten los clientes es, ¿me puede instalar hoy, ahorita? Eso es lo que más me cuestionan los clientes. Con base en eso, yo capacité a mi personal y yo les digo, puede ser hoy, mañana o pasado. Esto no depende de nosotros, depende de la cantidad de instalaciones que tenga la empresa. Usted se encuentra en la disponibilidad de esperarnos hasta probablemente pasado mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Tú ya en el momento le estás dando una respuesta al cliente. Le estás diciendo que sí, probablemente pueda ser hoy, puede ser mañana o pasado mañana. Estás abriendo las oportunidades y el cliente está consciente de lo que tú le estás diciendo. ¿Qué pasa si fue un vendedor que no es capacitado? Se queda así y dice, pues no sé, mire, le hago su contrato y le regreso la llamada. Le voy a preguntar a mi jefe a ver si le pueden instalar hoy. No, porque tú ya de alguna forma te estás comprometiendo con el cliente. Si al cliente le llamas y le dices, ¿qué crees que siempre hoy no?
El cliente se va a desilusionar y te va a decir, me mintió, ¿no? Por último, nos dice el líder que es importante inspirar confianza. El líder es un inspirador de autoconfianza. Si alguien piensa que no puede lograr algo, de seguro no lo va a hacer, ¿no? Si un grupo carece de la suficiente confianza en su capacidad para alcanzar un determinado objetivo, toda formación, experiencia o destreza particular que ostente les servirá de muy poco, pues de seguro fracasará. Por ello, el líder estimula en su grupo el sentimiento de pisar firme, ¿no? Pero además hace partícipe a cada uno de sus miembros de la convicción que serán ellos y solo ellos quienes produzcan con su trabajo cotidiano el futuro posible. Ujú. Entonces, el líder, él inspira precisamente esa confianza en la humana, su seguridad se nota, ¿no? Al darle esa confianza a sus colaboradores, ellos saben perfectamente que cuentan con él, ¿no? Y viceversa. El sentimiento es mutuo, ¿no? Entonces, por eso es importante también la parte del empoderamiento, de la capacitación, de la visión, de que el líder sea empático, ¿no? De que siempre esté promoviendo cambios dentro de la empresa, que sea visionario, a fin de que, pues sí, a fin de que sus colaboradores, su equipo de trabajo, le den los resultados que les piden. Todo lo que el líder haga en su trabajo se va a poder visualizar en los resultados. Se van a poder percibir claramente los resultados. Seguimos dentro del mismo tema, el proceso de liderazgo. Ahora vamos a ver la formación de equipos, reconocer y recompensar, así como también tolerancia. Tenemos que aprender a formar equipos de trabajo, pero que sean efectivos, que realmente funcionen para lo que fueron creados. Ujú. Que entre ellos exista esa colaboración y ese compromiso hacia con la empresa y también con los resultados que se esperan obtener de ellos. Es muy importante que estos equipos de trabajo realmente funcionen y operen como esperábamos. Recordemos que formar equipos efectivos de trabajo nos ayuda a crear objetivos claros y expone los mecanismos de evaluación y control que se utilizarán compara con el grupo las desviaciones entre lo real y lo estimado, y juntos examinen e implementen las soluciones pertinentes. Hace que el trabajo sea estimulante para cada colaborador, rompe barreras y también abre el paso a toda iniciativa. ¿Qué es esto de reconocer y recompensar a nuestro equipo de trabajo? Nosotros sabemos perfectamente que ellos están haciendo la suma de sus esfuerzos y que esto se puede medir a través de su desempeño. Si hablamos de una fuerza de ventas, a través de las ventas, ¿no? Y del logro del cumplimiento de su cuota a través de sus objetivos. Entonces, nosotros reconocemos su labor a través del pago en comisiones. Y por último, es tolerante con los errores ajenos. Hay jefes que no toleran errores. Y esto no debe de ocurrir con el líder. El líder debe de tener la capacidad de asimilar que la perfección no existe y que todos, absolutamente todos, podemos cometer errores, ¿no? Entonces, por eso es que el líder debe de ser tolerante, ¿no? Tolerante con esto. Nos dice, ha aprendido que lo importante es mejorar el desempeño y que esta mejora se sustenta muchas veces en cometer errores y aprender de ellos. De hecho, da ejemplo de sus propios errores. Sabe que una crítica destructiva solo hará que la persona tenga miedo de equivocarse, se paralice y pierda su confianza. Entonces, ¿qué ocurre si una persona comete un error y nosotros le hacemos una crítica destructiva?
la persona va a tener miedo ya, ya no nos va a contar las cosas. ¿Sí? Por ello, no critica, sino ayuda a mejorar. Ujú. Estimula a seguir avanzando con mejores herramientas. Es duro con el proceso, pero suave con las personas. Un líder aprende a ser suave con todos y con todo su equipo de trabajo. Y abriendo un poquito más, esta información que proviene del libro, para que usted alcance a percibir, ¿no? Entonces, formar un equipo de trabajo que nos ayude a lograr nuestros objetivos. Eso es, sin lugar a dudas, lo primero que va a buscar el líder, ¿no? Va a reconocer tus esfuerzos, no importa que sean pequeños, los va a reconocer, ¿no? Siempre va a tratar de recompensarlos, así sea con una felicitación, lo va a hacer. Y tiende a tener mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Sabe que si hoy no se logra un objetivo, mañana es un nuevo día y un nuevo punto de oportunidades donde se puede lograr. Sabe que cada día es una oportunidad más. Entonces, por eso es que es muy tolerante a la frustración. Cambia las reglas de juego en el momento oportuno. Un líder sabe perfectamente cuando hay que cambiar el rumbo de aquellas reglas, cuando cree que es el momento, ¿no? Si la situación no puede resolverse con el actual esquema de reglas, no teme romperlas y cambiarlas para lograr hacer frente al nuevo escenario. Entiende que a veces hay que construir nuevos caminos, simple y sencillamente, sobre todo cuando los existentes nos alejan demasiado de nuestro destino. No se deja atrapar por una tradición anacrónica. Los líderes también tienden a ser bastante flexibles, se adaptan al cambio, ¿sí? No les da miedo de adaptarse a lo nuevo. Son fieles a sus principios esenciales, pero no temen cuestionar su propia manera de encarar los negocios, de cambiarlas si es necesario, y siempre estarán dispuestos a aprender, a desarrollar nuevas habilidades, y a poseer, por supuesto, una visión multidisciplinaria, puesto que ellos dominan distintos campos y áreas. Ujú. Concibe sus ideas como ideas experimentales sometidas al rigor de la validación y del cuestionamiento. Cabe mencionar que un líder también colabora de manera efectiva con otros líderes. Ujú. Sabe perfectamente que él es parte de un equipo directivo, ¿sí? Donde prima la capacidad e idoneidad para resolver problemas, no los cargos y ambiciones personales de cada uno. Entre otros, buscan aprovechar las sinergias que se producen, porque saben que varias cabezas piensan más que una sola. No permiten guerras territoriales o la propagación de rumores destructivos de la dignidad humana. Es incondicionalmente una persona que tiende al constructivismo. Contrata a excelentes profesionales. ¿A qué nos referimos con esto? Sabe perfectamente que no puede ser el mejor en todo. Él lo sabe, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Estimula a sus colaboradores a que lo superen en formación. No busca destacar por sus títulos, busca ser el mejor gerente. Sus habilidades pasan por otro lado. Por eso contrata y se rodea de excelentes profesionales, capaces de asumir proyectos ambiciosos y brindar un alto valor agregado a la empresa. Entonces, ya sabemos ahora que un líder también cambia las reglas cuando cree que es el momento adecuado, ¿sí? También, si fuera el caso, los planes los cambia y los adopta a las necesidades del momento, ¿sí? Tiene la capacidad de colaborar con otros líderes, ¿sí? No lo intimidan, ujú.
Todo lo contrario, sabe que la suma de los esfuerzos es lo mejor y no tiene miedo a contratar a profesionistas que sean mejor que él, porque sabe que está haciendo un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo sabe que mientras más fuerte sea, para él es mejor. Le agradecemos mucho la atención prestada a esta segunda clase. Que pase usted bonito día.